pregunta que quiero plantear para esta breve charla de Estrés Argentelar es ¿cómo tomar en serio la globalización? Y esto parte de la base, obviamente, de que entendamos qué significa globalización, de qué estamos hablando y en qué medida no estamos tomando en serio la globalización, porque obviamente la pregunta presupone que hay una especie de déficit entre lo que las escuelas de derecho, los abogados, los estudiosos, los jueces están haciendo con su práctica, por un lado, y los cambios de la práctica del derecho fuera de esos espacios. Así que este tipo de brecha es el que me interesa y lo voy a caracterizar contrastando dos formas de ver el mundo, dos lentes analíticos literalmente, como aparece allí. El primero, unas gafas al estilo tradicional, con un mapa que fue hecho en 1648, en el momento en que se firmó el Tratado de Westfalia, que dio lugar a lo que se llamó durante mucho tiempo el régimen de Westfalia, dividido en estados-nación, cada uno con su propio derecho, con su propio territorio, con sus propias autoridades y en algún nivel de intercambio económico. Sabemos que, por ejemplo, el siglo XIX, final del siglo XIX, fue una época bastante globalizada, pero en todo caso girando alrededor del Estado-nación. Y este mundo westfaliano está caracterizado por 4 ecuaciones. La primera es la ecuación Estado, Derecho, Territorio. ¿Qué significa eso? Eso es lo que todos hemos estudiado en los manuales de introducción al derecho, según el cual el derecho, en la primera página, por ejemplo, que ustedes ven en esos manuales clásicos de introducción al derecho que se siguen leyendo a lo largo y ancho de América Latina, encontrarán una definición que dice algo así como que el derecho es un sistema de normas respaldado por una autoridad pública estatal que se aplica sobre un territorio nacional. Pues bien, ese es exactamente el primer día de la primera clase de introducción al derecho, el sistema westfaliano inyectado por las venas de todos los abogados de América Latina. El segundo punto, la segunda ecuación es el Estado y la economía nacional. La idea según la cual las relaciones económicas tienen lugar en un marco relativamente bien delimitado de fronteras nacionales a las cuales se aplica la regulación jurídica, desde el sistema fiscal hasta el sistema de derechos humanos, pasando por las relaciones del derecho civil, del derecho comercial, etcétera, etcétera, pero siempre acotado dentro de límites más o menos claros de un país como Bolivia, Ecuador, o Guatemala, o México, o Brasil, etcétera, etcétera. La tercera parte de la ecuación es la que tiene como polos el Estado y la sociedad. La idea según la cual la sociedad nacional, la sociedad de ciudadanos, está también delimitada por ese territorio nacional y nos reconocemos como argentinos, uruguayos, chilenos, colombianos, venezolanos, etcétera, etcétera, sin que nos cuestionemos mucho si en realidad la práctica del derecho y la práctica diaria de las relaciones comerciales, familiares, etcétera, se sigue manteniendo dentro de estos límites. Y la última ecuación es la ecuación entre Estado y nación. La idea según la cual hay cierta homogeneidad, y de ahí viene el término obviamente Estado, raya, guión, nación, según la cual a ese territorio, a ese ordenamiento jurídico le corresponde cierta homogeneidad cultural recogida con el término nación. Pues bien, el problema es que cada uno de estos cuadrantes se va viendo eclipsado por desarrollos que por lo menos datan de comienzos de los años 70. Aquí hago un breve paréntesis y recojo la crítica que es bienvenida de literatura sociológica sobre la globalización, por ejemplo, que señala que la globalización no es algo totalmente nuevo. Hemos tenido ondas globalizadoras desde por lo menos el gran siglo XVI del capitalismo, entre mitad del siglo XV y mitad del siglo XVI, pero después de los años 70, por fenómenos que aquí no tenemos tiempo de analizar, ha habido sin duda una nueva ola globalizadora que permite de hecho este tipo de eventos transmitidos por internet, por ejemplo, de una forma en la que hay relaciones y conciencia instantánea entre lugares, entre
Bogotá, Buenos Aires, París, Nueva York, etcétera, que antes simplemente no existía. Y este mapa, entonces, de la globalización comienza a eclipsar cada una de estos cuadrantes. Comienza a eclipsar la ecuación entre Estado, territorio y orden jurídico. Voy a ir simplemente mencionando un caso traído de muchos casos jurídicos de diferentes partes de América Latina que ilustra esta situación, pero seguramente ustedes, los que están viendo esta transmisión por internet, los que la vean en video y los aquí presentes, encontrarán muchos más y mejores casos de los que yo puedo mencionar en este momento. Piensen, por ejemplo, en un caso que está litigando el CELS de Argentina ante el CIADI. Todo aquí para adelante sí son puras siglas porque así es la globalización. El CIADI es el Tribunal de Arbitramiento del Banco Mundial, que dirime disputas entre los inversionistas internacionales y los estados-nación cuando tienen problemas, por ejemplo, como los que tuvo Argentina después del año 2001. Argentina se quebró, el Estado decidió renegociar los contratos de servicios públicos que habían sido otorgados bajo el gobierno de Menem en los años 90 en condiciones bastante favorables para las compañías y que se hacían insostenibles bajo un régimen de bancarrota nacional. ¿Qué hicieron las compañías? Algunas de ellas demandaron al Estado argentino ante el CIADI y dijeron: nosotros teníamos un contrato. Ellos nos garantizaban que teníamos ciertas condiciones de estabilidad de inversión y ahora están rompiendo ese equilibrio contractual. Entonces solicitamos billones de dólares en indemnización y que nos paguen los beneficios que estábamos esperando de acuerdo con esos contratos. Para hacer el cuento corto, lo interesante es que luego el CELS y otras organizaciones sociales de Argentina fueron ante el CIADI y dijeron: un momento, lo que ustedes decidan no solamente le importa al Estado-nación y a las multinacionales, sino a los potenciales o a los actuales usuarios del servicio, por ejemplo, de agua. Entonces, ¿qué pasa con Aguas Argentinas? Determina en ese litigio qué tipo de tarifa vayan a tener los usuarios del servicio de agua, un bien básico, por supuesto, en esa ciudad y en esa provincia de Buenos Aires. Así que lo que ustedes ven es una organización local en Argentina litigando con un Estado-nación en una entidad internacional que además no es una entidad de estas surgidas de tratados internacionales. Así que una primera muestra del desdibujamiento del mapa westfaliano. Otro pedazo del mapa, aquí voy a ir más rápidamente. Se quiebra también la ecuación entre Estado y economía. Piensen ustedes, yéndonos a otra parte de América Latina, lo que ha pasado con el CAFTA, con el NAFTA y los derechos laborales en Centroamérica, México y el Caribe. Lo que ha sucedido es que este movimiento contra la explotación laboral en las maquilas se ha valido de las cláusulas sociales en el CAFTA, se ha valido de las cláusulas sociales aún menos fuertes, el del NAFTA, y además ha llevado los problemas de condiciones laborales, por ejemplo, de fábricas que hacen sus productos para Nike, para Adidas, etcétera, a esferas internacionales como por ejemplo los mecanismos que monitorean la aplicación de los códigos de conducta de estas compañías internacionales. Así que a través de estas cláusulas y a través de estos mecanismos transnacionales de exigencia de estándares mínimos laborales a las fábricas que producen ropa para esas grandes marcas, se ha transnacionalizado totalmente el derecho laboral centroamericano, mexicano y del Caribe. La ecuación Estado-sociedad. Piensen ustedes solamente en los reclamos de los migrantes, y aquí América Latina es bien interesante, porque tiene migración interna, es decir, hay mucho movimiento entre las fronteras de América Latina, migrantes, problemas serios de derechos de los migrantes, tratamiento de los migrantes bolivianos, peruanos en Argentina y Chile, por ejemplo, o de tratamiento de los migrantes guatemaltecos o que vienen por la ruta de Centroamérica a México.